Buenos días. En el video de hoy veremos en la unidad número 2 variables aleatorias, las variables aleatorias discretas y continuas, las funciones de probabilidad y densidad y la función de distribución acumulativa y sus propiedades. Primero vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que un experimento es cualquier procedimiento capaz de generar resultados observables, y los experimentos se dividen en dos, en los aleatorios y los deterministas. El primero de ellos, que es el aleatorio, es aquel que al repetirse bajo las mismas condiciones controlables pueden presentar diferentes resultados, y es justo donde la probabilidad se centra su estudio. Y tenemos los experimentos deterministas, que son aquellos que al repetirse bajo las mismas condiciones controlables presentan siempre el mismo resultado. De los experimentos aleatorios, recordemos que estos, de igual forma, se dividen en dos. Los primeros son los experimentos aleatorios discretos y los experimentos aleatorios continuos. Los experimentos aleatorios discretos son aquellos donde sus posibles resultados son contables, puntuales y o exactos. O sea, son aquellos donde antes de hacer el experimento podemos conocer los posibles resultados que vamos a obtener de él. Y los continuos, de forma contraria, en estos no es tan fácil conocer los resultados o definir los posibles resultados hasta que no realicemos, digamos, el experimento. Y generalmente tenemos intervalos de valores en los cuales pueden caer o podemos obtener sus posibles resultados. Entonces no son tan fáciles de definición, su espacio muestral en este caso. Ahora, tenemos que las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas dependiendo de qué tipo de experimento vienen, si de experimentos aleatorios discretos o experimentos aleatorios continuos. Entonces vamos a tener dos casos. El primero de ellos son las variables aleatorias discretas, donde vamos a definir una variable aleatoria x discreta a través de una función de probabilidad que viene indicada como la función de probabilidad de la variable aleatoria x va a ser igual a la probabilidad de la función de la variable aleatoria evaluada en algún valor de su rango o de esta x minúscula que aparece en la fórmula. Y por otro lado tenemos las variables aleatorias continuas. De igual forma, si definimos una variable aleatoria continua a través de una letra x, se define su función de densidad como que la función de densidad de la variable aleatoria x va a ser igual a la probabilidad de los intervalos o los límites inferiores o superiores del rango de la variable. Si se dan cuenta, para las variables aleatorias discretas tenemos que vamos a llamar función de probabilidad y para las variables aleatorias continuas le vamos a llamar función de densidad. Entonces es muy importante que desde aquí vayamos haciendo esas pequeñas diferencias. Las funciones de probabilidad y densidad tienen ciertas propiedades. Vamos a ver primero las propiedades de la función de probabilidad para variables aleatorias discretas. La primera de ellas es que para todo el rango de valores que puede tomar la variable, sus resultados van a estar comprendidos entre 0 y 1, incluyendo el 0 y el 1. Por otra parte, si nosotros realizamos el sumatorio de todo el rango de valores que puede tomar la variable, en la función va a ser igual a la unidad. Y por último, si nosotros queremos conocer la probabilidad en un intervalo de valores de la variable aleatoria discreta, solo tendríamos que hacer el sumatorio de cada uno de los valores desde el límite inferior hasta el límite superior en la función de probabilidad de la variable. Para la función de densidad en las variables aleatorias continuas, tenemos que todos los valores comprendidos en el rango que tenga la función de densidad de la variable van a ser valores iguales o mayores a 0, o sea, todos van a ser positivos. La segunda propiedad es, si nosotros realizamos la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de la variable aleatoria continua, va a ser igual siempre a 1. Y por último, si nosotros queremos calcular la probabilidad en un intervalo de valores, solo tendríamos que realizar la integral definida desde el límite inferior hasta el límite superior de la función de densidad de la variable aleatoria continua. Para tratar de ejemplificar más esto, vamos a ver dos ejercicios. Veamos el primero. En un lote de vehículos que consta de 7 unidades, se sabe que 3 de ellos tienen un defecto. Se toman 4 de estos vehículos al azar para una inspección, y vienen 4 incisos.
El primer inciso nos dice, hay que obtener la distribución de probabilidad para un número de vehículos con un defecto que pudieran ser tomados. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de tener un vehículo con defectos? Inciso C, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 vehículos con defectos? Inciso D, hay que graficar la función de la probabilidad. Vamos a empezar con el inciso A para esta variable aleatoria discreta. El inciso A, recordemos que es obtener la distribución de probabilidad, en este caso de la función de probabilidad, ya que estamos trabajando con la variable aleatoria discreta. Vamos primero a definir justo nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria le vamos a dar o la vamos a indicar a través de la letra X, y esta se va a definir como el número de autos que presenten un defecto o defectos. Es importante recordar que de estos 7, 3 tienen defectos y 4 no. Entonces el rango que puede tomar nuestra variable es 0, 1, 2 y 3, ya que en toma o al momento que nosotros realicemos, digamos, el experimento de tomar 4 vehículos al azar, nosotros podríamos encontrar 0 vehículos con defectos, 1 vehículo con defectos, 2 vehículos con defectos y 3 vehículos con defectos. No pudiéramos encontrar 4 vehículos con defectos porque no hay 4 vehículos con defectos en nuestro experimento. El máximo número que podemos obtener es 3. Asimismo, si nosotros en vez de tomar 4 tomáramos 2, no sería correcto indicar en nuestro rango que podemos tomar hasta 3 vehículos con defecto porque nuestro experimento está acotado a 2, o en este caso específico, el 4 que viene en el enunciado. Ahora, vamos a empezar a analizar el ejercicio como tal. Tenemos que tomar 4 vehículos de estos 7. Entonces, ¿importa el orden de la selección de nuestros vehículos, de nuestros autos? Pues no importa. Solamente tenemos que tomar 4 vehículos de estos 7, sin importar el orden. No importa cuál elijamos primero, segundo, tercero. Simplemente vamos a tomar 4 de estos 7. Por lo tanto, o podemos definir de los conocimientos pasados que vamos a trabajar con una combinación, y la combinación tal cual ahorita como lo comentamos, pues va a ser de 4 en un total de 7. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas diferentes podemos nosotros hacer nuestra selección o realizar la selección o elegir a los autos, o en este caso a 4 autos del total de 7? Y como les comenté hace un momento, pues estaríamos trabajando con una combinación de 4 en 7. Entonces realizamos este planteamiento de una combinación de 4 en 7 y empezamos a resolver hasta obtener el número de ordenaciones que podemos tener en este experimento, y resolvemos. Simplificamos. Y obtenemos como resultado que hay 35 formas diferentes de hacer esta selección. Es importante mencionar que aquí solo estamos seleccionando a 4 de 7. Todavía no estamos analizando si le queremos que haya autos con defectos o no. Ahora tenemos que ver justo todos los posibles casos del rango de nuestra variable aleatoria. Recordemos que el rango es 0, 1, 2 y 3. Vamos a analizar el primer caso, que es para cuando la variable aleatoria tome el valor de 0.
como se indica, f de x, o sea, de la variable aleatoria, es igual a x igual a 0. Perdón, cuando x es igual a 0. Esto quiere decir que vamos a tomar 0 autos de los 3 con defectos y vamos a tomar a los 4 autos de los 4 disponibles de los que no tienen defectos. Entonces, resolviendo, nos quedaría un 35avo. Analicemos el siguiente caso para cuando nuestra variable aleatoria tome el valor de x igual a 1 y vamos a hacer el mismo análisis. La probabilidad cuando x sea igual a 1 es igual a una combinación de 1 en 3, ya que vamos a tener un auto con defecto de los 3 que están disponibles y 3 autos que no tienen defectos de los 4 disponibles para hacer justo nuestra muestra de 4 dividido entre pues, el total de ordenaciones posibles. Resolviendo, seguimos resolviendo. Desarrollando justo nuestros numeradores y realizando las operaciones correspondientes, nos daría como resultado que la probabilidad cuando x sea igual a 1 o cuando nuestra variable aleatoria tome el valor de 1 va a ser igual a 12 entre 35. Analicemos ahora el siguiente caso, que es cuando nuestra variable aleatoria tome el valor de x igual a 2. Esto sería igual a la probabilidad cuando x sea igual a 2 o el rango sea igual a 2. Y tendríamos que tomar 2 vehículos de los 3 que tienen defectos y 2 vehículos de los 4 que no tienen defectos para hacer nuestra muestra de 4, dividido entre el total de posibles selecciones que podíamos tener, que recordemos que eran los 35 que calculamos hace un momento. Y empezamos a resolver el ejercicio. Una vez simplificadas las operaciones, nos va a dar un resultado el cual corresponde a 18/35. Ahora analicemos el último caso cuando nuestra función de probabilidad tome el valor de x igual a 3, que sería lo mismo que buscar la probabilidad cuando la variable aleatoria o la función de probabilidad tome el valor de x igual a 3. Tomaríamos entonces los 3 vehículos con defecto de los 3 disponibles multiplicado por un vehículo de los 4 que no tienen defectos para obtener nuevamente esta muestra de 4 dividido entre el total de posibles combinaciones del experimento. Y empezamos a resolver. Y esto nos da como resultado 4/35.
Ahora recordemos un poco cuál era el concepto, qué es lo que estábamos obteniendo. Justo era el inciso A, que es obtener la distribución de probabilidad. Vamos a hacer esto a través de una forma tabular y vamos a hacer una especie de resumen de toda la información que acabamos de obtener. Vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a tener justo nuestra variable o el rango de valores que puede tomar la variable. En nuestra primera columna. En la segunda columna vamos a colocar el valor de la función evaluada. En este caso, bueno, pues el 0, 1, 2 y 3. Y empezamos a colocar los resultados que obtuvimos. 4 sobre 35, 1 sobre 35, y 18 sobre 35. Recordemos un poco el del caso número 1, que era cuando x valía 1, 12 sobre 35. Y aquí podemos observar algo, vamos a llamarlo curioso, y estamos haciendo una comprobación de la segunda propiedad justo de la función de probabilidad de las variables aleatorias discretas, que si nosotros realizamos la sumatoria de todo, en este caso los valores del rango evaluado en la función, esto debe ser igual a 1, que será lo mismo que la probabilidad del espacio muestral. Y todo este desarrollo es para justificar o para comprobar justo el inciso A, que es obtener la distribución de probabilidad para el número de vehículos con un defecto que pudieran ser tomados. Esta es la distribución de la probabilidad. Ahora podríamos continuar al inciso B. El inciso B, recordemos que nos pregunta cuál es la probabilidad de tener un vehículo con defecto, y gracias justo a nuestra tabla del lado izquierdo podemos responder de forma rápida, que es igual a 12/35. Podemos continuar con el inciso C, que es la probabilidad cuando x sea igual a 3, y nuevamente gracias a la tabla que acabamos de hacer hace un momento tenemos que cuando x es igual a 3 nos da 4/35. Y por último vamos a hacer como acostumbramos a hacer 4 dígitos, hacemos los cálculos y esto nos da un aproximadamente igual a 0.3429 para el inciso B, y para el inciso C nos da un aproximadamente igual de 0.1143. Y estos son los resultados del inciso B y del inciso C. Voy a copiar esta información para poder hacer más fácil justo la gráfica de la función de probabilidad, y lo voy a hacer en otra hoja. Nuestra gráfica de la función de probabilidad, pues bueno, tendríamos que hacer primero justo pues esta gráfica para poder realizar pues los valores, poder colocar los valores que le corresponden. Aquí ustedes son libres de ocupar si gustan alguna herramienta como Excel o algo por el estilo para hacer las gráficas, no tengo ningún problema. En este caso yo lo voy a hacer a mano y va a ser algo muy aproximado debido a que mi hoja solo tiene puntos, y lo voy a graduar de esa forma. Cada separación va a ser igual a 0.1. Entonces voy construyendo la gráfica. En el eje vertical voy a colocar justo el valor de la función de probabilidad de mi variable aleatoria, y en el eje horizontal voy a colocar los valores que puede tomar la variable aleatoria, que en este caso sería el 0, 1, 2 y 3. Y ahora solo voy a voy a ir sacando cuántos son, es el valor de cada uno de ellos para colocarlo lo más aproximado a, en este caso, mi gráfica. Y van a ir viendo ahí los puntitos rojos cómo se van colocando para cuando x vale 1, cuando x vale 0, cuando x vale 1, que es 0.3428,
Ahora cuando x vale 2, (0.5143) y por último cuando x vale 3, que es 4 entre 35, y de esta forma nosotros podemos obtener o obtenemos la gráfica, en este caso de la función de probabilidad de nuestro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 2, que este está enfocado a una variable aleatoria continua. El ejercicio nos dice: el tiempo de vida de un foco incandescente es una variable aleatoria continua que se distribuye uniformemente entre un rango de 120 a 200 horas, como se muestra en la gráfica de la derecha, esa que se ve en pequeñito. El inciso A nos dice: encontrar la función de densidad que representa la variación de la variable. Y pues bueno, vamos a empezar a resolver. Primero que nada, vamos a ocupar o vamos a utilizar la segunda propiedad de las funciones de densidad, en este caso para variables aleatorias continuas, donde nos dice que la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad va a ser igual siempre a 1. Entonces, ahí vamos a escribir justo esta igualdad o esta propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de la variable aleatoria continua va a ser igual a 1. Quiere decir que esta área bajo esta recta, en este caso, va a ser igual a la unidad, porque esa es la segunda propiedad de la función de densidad. Entonces, ya conociendo el área, en este caso, de este rectángulo que se forma en este intervalo de valores, pues podemos hacer algunas deducciones. ¿Qué podemos deducir? Pues bueno, conocemos el área y podemos conocer la base de la figura en este caso, debido a que conocemos los intervalos en los que tiene, digamos, acción o valores nuestra función. Entonces, tomando la fórmula del área de un rectángulo, que es base por altura, podemos calcular pues justo esta altura, ya que la base es conocida, y resolvemos, tal como se indica. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 1 sobre 80. Con esta definición, y debido a que nos indica que es que se distribuye uniformemente, podemos hacer la definición de la función de densidad. En este caso, la función de densidad va a ser que la función de densidad de la variable aleatoria x va a tener un valor de 1 sobre 80 para valores de entre 120 y 200 y 0 en cualquier otro caso. ¿A qué se refiere esto? Que si yo me salgo del intervalo, si estoy debajo de 120 o por encima de 200, el valor de la función es 0. Mientras esté entre ese rango de valores, 120 y 200, la función de densidad va a tomar valores de 180. Y de esta forma nosotros vamos a realizar la definición de la función de densidad, que en este caso es tal como se describe hace un momento. Hay casos un poco más complicados, pero los veremos más adelante. Con esto nosotros podemos calcular los siguientes incisos. El primero de ellos es encontrar la probabilidad de que el tiempo de vida del foco sea de 150 a 180. Y recordemos la tercera propiedad de las funciones de densidades, que tendríamos que realizar la integral definida del intervalo inferior al intervalo superior de la función de densidad de la variable aleatoria por la diferencial de x. Esto nos daría como resultado, o tendríamos que, o más bien sustituyendo, la integral definida de 150 a 180 de, en este caso,
180 por la diferencial de x, perdón, 1 sobre 80 por la diferencial de x, integrando, nos quedaría x sobre 80 evaluado de 150 a 180 y resolvemos. Al simplificar, esto nos da como resultado 3 octavos, que es aproximadamente igual a... disculpen. Más bien es igual a 0.375. Con esto, o ya con este valor, podemos dar como concluido el inciso B. Ahora, perdón, el inciso B. Ahora el inciso C nos indica calcular la probabilidad de que un foco dure más de 150 horas. En este caso nos dice de 150 horas hacia arriba, pero cuidado, nuestro tope son 200 horas, porque hasta ahí es hasta donde tiene valores, en este caso la función de densidad. Por lo tanto, esta definición es igual a calcular la probabilidad de 150 hasta 200. Y de igual forma solo tendríamos que realizar pues la integral definida ahora de 150 a 200 de la función de densidad de nuestra variable aleatoria por la diferencial de x. Resolviendo, nos daría x sobre 80 evaluado de 150 a 200. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, nos quedaría 50 sobre 80, simplificando 5 octavos, y nos da como resultado igual a 0.625. No se nos olvide marcar los resultados definitivos de nuestros incisos. Podemos seguir al inciso D, el cual nos indica la probabilidad de que el foco dure menos de 150 horas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la probabilidad de que X sea menor a 150 horas. Nuevamente, esto es igual que decir a la probabilidad de 120 menor que X menor que 140. Recordemos que el 120 porque es donde la función de densidad comienza a tener valores. Y podemos, gracias a la tercera propiedad, realizar una integral definida de 120 a 140 de la función de densidad multiplicado por la diferencial de x, y sustituyendo los valores que ya conocemos, 1 sobre 80 por la diferencial de x es igual a x sobre 80, x sobre 80 evaluado de 120 a 140. Resolviendo, nos quedaría 20 sobre 80, 2 octavos igual a un cuarto, entonces el resultado sería 0.25. Marcamos nuestro resultado final y podemos proceder a realizar el inciso E. El inciso E nos indica la probabilidad de que el foco dure 160 horas exactamente. Esto quiere decir que X sea igual a 160. Hay un caso peculiar o particular con, en este caso, las variables aleatorias continuas, de que no existen, o más bien es un evento imposible, ya que recordemos que las integrales definidas de un punto en específico no representan ninguna área bajo la curva. Por lo tanto, la probabilidad será igual a 0. Muchas gracias.